Buenas noches, señores y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Marcelo, un placer. Como tú dices, bienvenida familia. Este es el conocimiento de lo prohibido. Prohibido, ahí está. Según tengo entendido, Marcelo Larín actualmente es conferencista e investigador. ¿Cómo definirías esas palabras, mi querido Larín? Fíjate que es muy interesante eso, que la investigación, en la mayoría de mis colegas, la investigación la inician en el exterior. Es decir, voy a ir a investigar este caso a España, a México, El Salvador. En mi caso particular, la investigación no fue al exterior, sino al interior. Primero empecé a investigarme realmente quién yo era, que creo que son de las primeras preguntas con las cuales todos tenemos que iniciar. Y el problema está que tenemos una desidentificación con nuestro ser, que comenzamos a identificarnos con el exterior. Fíjate este ejemplo, en El Salvador lastimosamente nos identificamos más con la cultura gringa, la cultura mexicana, y no nos identificamos con lo nuestro, Con nuestras con raíces. con nuestras raíces, tenemos esa desidentificación. En mi caso, comencé la investigación hacia mí, en vez de comenzarla en el punto externo. Comencé en yo, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Cuál es mi visión de Dios? ¿Por qué creo en Dios? Es porque alguien me Marcelo, lo admiro tu colocó en mi historia y mente. tu conocimiento. Fuego, Canadá, fuego. Dice una donación, Marcelo, admiro tu historia y tu conocimiento. Vaya, muchas gracias, muchas gracias. Así que tomen nota que hoy vamos a aprender mucho. Entonces te decía que la investigación la lanzo hacia mi interior y comencé a pensar quién me había hablado de Dios y si las personas que me hablaron de Dios realmente lo conocían o realmente simple es un boca a boca que va de generación en generación. Entonces la primera investigación me la lanzo a mi interior. ¿Quién me enseñó esas cosas? Entonces es ahí que inicia toda la búsqueda, pero desde el punto espiritual. Esa sede espiritual me lleva a mí a intentar conocer cuál era la cosmovisión que tenían diferentes religiones, ya sea la musulmana, la hinduismo, el catolicismo, cristianismo y todas las denominaciones. Al yo tener una visión mucho más amplia de cómo estas religiones percibían a Dios, me di cuenta que tampoco me identificaba con ninguna de ellas. Entonces, es así que por circunstancias extranormales, llamémosle así, decido emigrar a México. Busco México, pero a razón de que en El Salvador no existían suficientes elementos que me permitieran a mí saciar la sed de conocimiento, porque básicamente vivimos en una cultura en donde se basa en el fútbol, en bares, discotecas y ese tipo de cosas. En cuanto a mí, no era eso lo que me saciaba. Cuando iba a las bibliotecas, es que no encontraba ningún libro que yo dijera, ok, este me llena. A lo mucho podías encontrar con suerte algún libro del judaísmo que más o menos te hablaba algo diferente, pero realmente había poco o nada en las bibliotecas. Entonces eso decidí que tenía que emigrar a México, donde la gente de México sí se conecta con su cultura, se sienten orgullosos de llamarse aztecas, olmecas, toltecas, más sin embargo nosotros, fíjate que en El Salvador, que es algo que a mí me desagrada, que las personas para denigrarte muchas veces te dicen, este parece indígena, parece indio, pero si esas personas que son estúpidas, por lo menos tuvieran un pleno conocimiento que esos indígenas sabían matemáticas, sabían física, porque cómo construyeron las pirámides que tenemos ahí, que están descuidadas, pero las tenemos, no eran indígenas. Pareciéramos nosotros ignorantes a la par del gran conocimiento que ellos tenían. Entonces, la falta del conocimiento interno de nosotros nos hace creer que llamarte indígena es algo peyorativo. Una falta de respeto. O decirte, ah, es que vos tenés cara de barro, cara de vasija, pareces indio. Claro, a mí, en mi caso, a mí me enorgullece porque yo sé qué hacían estas personas. Yo sé la clase de civilización que tenía. Entonces, cuando alguien me intenta ofender en sus palabras, yo me las tomo como un atributo y me digo, wow, qué bien que se me nota que yo tengo esa sangre. Me siento orgulloso de eso, porque he estudiado eso. Entonces, eso me llevó a venir a México y a nutrirme, a empezar a estudiar las culturas madres, la olmeca, la tolteca, la misticidad que enfrascan, y siempre en la parte espiritual, por supuesto. Y luego
yéndome desarrollando sobre la parte espiritual, es que me lleva a toparme en una ocasión con personas que no eran de este mundo, es decir, lo que podemos denominar en este entonces como extraterrestres. Eso me pasó en Ciudad de México, fue con unos seres que eran translúcidos, más bien parecían como cuerpos de luz, y esa es la primera vez que tengo un encuentro, aunque este encuentro fue entre medio de sueño y estar despierto, que es como una especie de... Fue una imagen que tú publicaste en tu Instagram, como que tú mencionabas que ellos son como matemáticos, algo así. No, esos eran otros, eso fue en otra ocasión que pasó eso. Entonces, bueno, cuando pasa este incidente, ellos me dan una serie de instrucciones, y dentro de esa serie de instrucciones, por supuesto que me sirvieron muchísimo de pauta para ir convirtiéndome en el arquitecto de mi vida. Esa es otra parte que por lo general en nuestra sociedad, la sociedad es la que nos convierte a nosotros en lo que la sociedad quiere que seamos. Es rara la vez que el ser humano decide en qué convertirse. Entonces eso es como un acto de revolución, y yo decidí convertirme en la persona que soy ahora, no en la que la sociedad quería que yo fuera. Entonces empecé a agarrar esas ciertas recomendaciones que me habían dado estos aliens, y después voy hacia el norte de México, llego hacia Monterrey, y en Monterrey es cuando ya tengo mi segundo encuentro físico. Esta vez sí es consciente, es como que yo te estoy viendo a ti, y ellos me entregaron como una especie de esfera de luz que la introdujeron en mi mente, y a partir de ahí pude saber muchas cosas que yo no sabía antes de que pasara ese incidente, de la historia de la humanidad, intervenciones extraterrestres, muchas cosas. Te hablo de esto por allá por el 2008, más o menos así. Y recuerdo que ellos me dijeron de que me iba a ir a un lugar en lo cual iban a permitir desarrollar y sacar todas las ideas, los planteamientos que ahora tenía. Y me mostraron un lugar, pero claro, en aquellos entonces se parecía mucho a un paraíso, y fue así como cuando decido irme otra vez a El Salvador, y cuando llego a El Salvador, pues conecto en este caso particular con la que se iba a convertir en mi esposa. Entonces la conozco casi recién llegando. Cuando yo llego a Noruega, Suecia, la frontera, pues resulta de que el lugar donde me llego a establecer era igualito al que me habían mostrado los aliens. De hecho, recuerdo que el día que yo llego, vemos una flotilla de naves. En aquellos entonces, mi ex esposa, ahora actualmente, era escéptica por completo. De hecho, ella ni siquiera creía en Dios. Fíjate cómo son las cosas. O sea que, pero disculpa bueno, que te interrumpa, tuviste un primer acercamiento por primera vez en México. Exacto. Luego en México. regresaste a México y tuviste tu segundo acercamiento, pero ya en persona, ya los viste. ¿Cómo lucían, Larín, ellos físicamente? Fíjate que lucían, en la descripción era como una especie de trajes de astronauta, no, de buzos, todos pegados. He visto como muy repetidas veces que tú utilizas la palabra psiconauta. Es que esos son aliens que recientemente acabo de tener encuentro. De hecho, ha empezado aquí en Los Ángeles ese encuentro. Tengo exactamente, grabé la nave cuando sale de la montaña. Sí, hace 3 meses, lo vi. Ajá, exacto. Pero entonces, volvamos, descríbeme cómo eran. Perdona que te interrumpes, que son muchas preguntas, pero dale. Bueno, la cuestión es que cuando lo veo en Monterrey tenían el traje pegado a tu cuerpo. Es como que si la costurera los había diseñado dentro, pegado del cuerpo. Pero claro, años después yo ya sé cómo es que hacen su ropa, porque antes yo no lo sabía, sino que la primera impresión fue la ropa, y luego repetidamente en otros seres vi su vestimenta. Entonces eso me llamaba mucho la atención, cómo es que su vestimenta era tan ajustada, tan apretada, tan dura, y a la misma vez muy flexible. Entonces esa respuesta me llega unos años después, porque estoy con uno de ellos y le digo cómo es que ellos se ponen esa ropa, porque a mí me parece imposible de ponérmela y también de quitármela. Entonces ellos se ponen la ropa por medio de un sprite, una especie de sprite
ellos rocían por completo y eso se transforma ya en su ropa, en tela. Y ocupan un líquido en los cuales también se lo rocían y vuelven a quedar, en este caso, sin ropa. Entonces, esa era la explicación del por qué ocupan esos trajes tan pegados, casi adheridos al cuerpo. Ellos lucían, eran como una especie de un gris tirándole al negro, más o menos. Eran como la descripción de los aliens grises que han escuchado muchas personas. Sí. También después, más adelante, me doy cuenta de que en los grises hay una tipología también. Están los biológicos, están unos clones y están también unos androides, pero que siempre ocupan el aspecto de los grises. Pero la única diferencia, digamos, que hay entre el biológico y el que es un androide, para ser más específico, es que tú notas que respiran. Tú notas el movimiento de respiración. Ahora, cuando son clones, lo que tú notas es que no tienen ese hálito de vida, esa chispa divina, eso que te hace ser vivo. Te das cuenta que no lo tienen cuando hay intervención de clonación. Entonces, esto sucede en ese segundo encuentro. Ya después, más adelante, ya llego a Suecia y comienzo a tener como especie de sueños en donde ya se me iban figurando algunas cosas de lo que de la esfera de luz que me había introducido allá en México aliens en la mente. Entonces comienzo a tener más sueños y los empiezo a escribir. Cuando llega ya a un punto, yo ya había llenado como 10 cuadernos de estas situaciones. Recuerdo que eso también me había traído problemas maritales un poco, porque mi ex esposa, que era escéptica a todo esto, obviamente ella no creía en nada de esto, y yo que le hablaba de extraterrestres, entonces había como un choque. Una confusión. Sí, claro, era un choque para ella bastante fuerte este encuentro que teníamos. Entonces, bueno, un día me acuerdo que en sueños, porque los primeros contactos ya en Suecia empiezan a través de los sueños. Entonces, en un sueño, yo les digo a ellos que estoy teniendo un poco de problema respecto a eso. Y yo les dije, miren, sería bueno que se le presenten a ella porque ella cree que yo estoy loco. Y sería bueno que se le presenten. Le dije en un sueño, a los 2 días, se le presentan a ella en físico. Y recuerdo que ella estuvo muy asustada y me despertó muy asustada. Y me dice, despertate. Y yo me despierto. ¿Qué te pasó? Me dijo, aquí han venido tus amigos. Y yo pensaba que eran mis amigos de la escuela. Y le digo, ¿a qué venían? Le digo, si son las 3 de la mañana. Y me dijo, es que venían a decirme de que yo tenía que estar trabajando con ellos y con vos. Y le dije, ¿cómo van a trabajar si yo ni siquiera trabajo? Pero yo pensando que eran mis amigos de la escuela. Sí. Entonces le digo, pero ¿y cómo? A ver, no te entiendo. ¿Quién vino? Le dije, Mohamed, Shukri. Me dice, no, eso me dijo los extraterrestres. Y le digo, ¿cómo que vinieron? Han venido, me dijo, pero yo te despertaba y vos estabas dormido. Y bueno, quedé así relajada, la relajé, pero en la mañana ella llega y me dice de que ella no quiere esa vida conmigo, que no le gusta, que ella quiere una vida normal. Entonces me dijo que nos divorciemos. Me dijo, mira, si no dejas eso, mejor divorciémonos. Así que me dijo, o sea que la revelación te sirvió realmente para que vos encaminaras tu camino hacia tu misión. Exacto. Entonces, ella me dice eso, me dice, ok, o nos divorciamos o seguís con una vida normal, me dijo. Yo quiero un marido normal, que tenga vivencias normales, no esto que me está pasando. Ok, entonces, pues pasa ese incidente y bueno, yo sentí en mi corazón, realmente yo sentí que tenía que hacer eso. Aquí yo tenía mis hijos, estaban pequeños, tenían 2 o 3 años, y claro, es difícil esa decisión, pero dentro de mi corazón sabía que si yo, aunque yo la amaba, si yo seguía con ella e ignoraba todo esto, yo iba a ser infeliz. Entonces, pues le dije que sí, que estaba bien, que nos divorciamos. Y entonces, cuando tomé esa decisión, claro, yo me sentí muy bien. A los dos nos ha ido bien, a ella le ha ido súper bien, tiene una nueva familia, hijos, y a mí también me ha ido súper bien, no me puedo quejar. Y bueno, comenzó ahí ya la segunda etapa de preparación. Comienza ahí, después de eso pasaron como 3 meses, 4 meses,
Y me acuerdo que sentí una desesperación por irme por donde está un bosque. Voy a ese bosque y me siento porque yo no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces digo, bueno, siento ganas de ir a un lugar y no sé al qué. Pero yo sabía que ahí era, pero no sabía por qué tenía ganas de irme. Entonces, estando ahí, de repente escucho una voz dentro de mí que me dice que saque el teléfono y que grabe. Y yo me quedo, yo me hago caso a mí mismo, saco el teléfono y grabo un lugar y la voz me dice, no, ahí no, a la izquierda donde está una nube como de un cocodrilo. Y había una nube y yo un momento que digo, a ver, ¿es mi imaginación? ¿Qué está pasando? ¿Me estoy volviendo loco o qué? Sí. Y una voz me dice, no, somos nosotros, me dijo. Ahí sí, yo me asusté un poco. Okay. Y yo sigo grabando y de ahí se ve que sale de la nube una esfera, que ese video todavía lo tengo, todavía lo muestro ahí en las conferencias. Va saliendo y yo me quedo alucinado cuando estoy viendo eso. Todavía digo, me acuerdo que sale en el audio y digo, ¿y ustedes son aliens? Y me dice, sí, no nos gusta que nos llames ese término, pero sí, digamos lo que sí, ustedes nos conocen como eso. Pero pasa un fenómeno que la batería de mi teléfono comenzaba a descargarse rápido, de 10 en 10, en 10, en 10%, y de repente yo lo sigo grabando y ellos me dicen, vete al bosque, ahí te vamos a ver. Yo estoy alucinado todavía por lo que estoy grabando y lo que estoy escuchando en mi mente, que incluso veo el teléfono porque yo digo, pero es que es una ilusión, pero no, ahí aparece en el teléfono, son unos segundos escasos, que para mí fueron como 5 minutos, pero la grabación dura como 30 segundos o 40, pero pasan muchas cosas en esos momentos. Lo que tú mencionas en tus videos, que existe una alteración del tiempo. Para ellos el tiempo se percibe de una manera y acá es de otra manera. Sí, pero después aprendí a hacerlo como ellos. Okay. Fíjate. Entonces, como vos dijiste, el tiempo es una percepción mental. El tiempo es el que crea... la mente es lo que crea el tiempo. Si no, fíjate bien, no sé si te ha pasado que hay veces que tú sientes que el día dura más y otro dura menos, pero ¿y cómo si tiene 24 horas siempre? Entonces realmente hay una percepción. De hecho, vos lo puedes ver en las personas cuando trabajan. Cuando trabajan se pueden fijar cómo es que si no hacen nada, la mañana se tarda, y si hacen algo, el tiempo pasa así. Entonces realmente te das cuenta que el tiempo es mental, no tiene que ver con la medición. No tiene que ver nada con eso. De hecho, hay un estudio que te explica que las personas mayores perciben el tiempo de manera más rápida y la gente joven siente el día más largo, porque tiene que ver con eso mismo que tú mencionas, con la forma en la que tú ves el mundo. Exacto, es eso. No, fíjate que todavía hay otro elemento más importante, no solamente la forma en que lo ves, sino en la forma en que lo vivís. Son dos cosas diferentes. Fíjate que en las consultorías que doy, ahí vienen personas que, claro, empiezan con su despertar de conciencia, la espiritualidad, pero hay un elemento. Y me dicen, ok, Larry, mira, yo ya ingresé al mundo espiritual, pero mi vida no cambia. Y es que yo veo la vida desde otra perspectiva y le digo, es que lo que te falta es la coherencia. La coherencia es que tú ves la vida de otra forma, pues vivila de esa otra forma. Pero ¿qué sucede? Las personas ven la vida de otra forma, pero la siguen viviendo igual que todos. Entonces el cambio no existe realmente. Tiene que existir esa coherencia. Así como yo veo la vida, tengo que vivirla. Entonces, es como una explicación tipo cuando tú quieres bajar de peso, pero sigues comiendo igual. Exacto. Ahí tal cual que dices, no, sabes que yo voy a bajar, voy a hacer dieta, pero es que no hay coherencia con eso. Entonces te comes 2 hamburguesas y una Coca-Cola, ¿cómo se llama? Light. Entonces no hay esa coherencia y eso es lo que le falta a muchas personas. El ser coherente en lo que pienso o lo que veo con lo que hago. Eso es vital, esa coherencia.